Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestro canal de Ofe Comparte. Gracias a Dios por este día. Miren, acompáñenme a preparar este sabroso desayuno y lo vamos a preparar con verdolagas a la mexicana. Es una receta exquisita para un sabroso desayuno. Así es que a continuación los ingredientes y la preparación. Para este desayuno vamos a ocupar verdolagas, pero también lo puedes preparar con espinacas o con acelgas. Vamos a ocupar medio jitomate, un trozo de cebolla, la mitad de un chile serrano, yo quiero un poquito picante, y un diente de ajos. Y voy a hacer una preparación, así es que voy a ocupar un huevo. Si para ti una porción son 2 huevos, bueno, agrégale un huevo más. Este está grande, por eso es que solo ocupo uno. Para lavar y desinfectar las verdolagas, primero le cortamos las hojitas y desechamos el tallo. Si bien lo puedes hacer de esta manera, también lo puedes cortar en trocitos. Y una vez cortado lo ponemos en el recipiente para llevarlo a lavar muy bien y cortamos el trocito de cebolla, lo picamos así en cubitos, igual lo puedes picar a tu gusto. Picamos medio chile. Y cortamos en cubitos la mitad de un jitomate. A un sartén ya caliente le agregamos un poco de aceite. Esperamos a que se caliente un poco más. Le agregamos el ajo, aquí lo estamos triturando, lo puedes picar también muy finito. Dejamos a que se guise un poquito en el aceite para enseguida agregarle los demás ingredientes: la cebolla, el jitomate y el chile. Vamos a dejar a que se guise un poquito, a que suelte el jitomate su jugo. Para eso le ponemos la tapa y lo dejamos cocinando por ese tiempo a fuego medio. Ha pasado ese tiempo y ya está listo nuestra salsita. Miren, nuestra salsita mexicana. En este momento le agregamos las verdolagas, que como les comento puede ser también espinacas. En este momento le ponemos sal al gusto. Mezclamos muy bien a que se mezclen todos los ingredientes y las verdolagas absorban la salsita. Acomodamos y agregamos el huevo. Yo estoy preparando una porción. Si para ti una porción son 2 huevos, agrégale uno más. Le ponemos un poquito de aceite y dejamos cocinando poniéndole la tapa por unos 3 a 5 minutos, dependiendo de cómo te guste el huevo, si muy cocido. Aquí le puse pasadito de 3 minutos, casi 4, y así es como me queda este sabroso desayuno. Un desayuno saludable, nutritivo y muy fácil de hacer. En pocos minutos tienes tu desayuno. Te invito a que la prepares y me regreses a comentar. Por aquí te dejo otras opciones de recetas que espero te gusten.